ya nos encontramos en el curso de lo que es el niño global también, el niño costero. Sin embargo, hemos visto todos también los efectos que eso ha traído, por ejemplo, los cultivos. Sin embargo, vamos a analizar o vamos a centrarnos en lo que es la producción alimentaria. La seguridad alimentaria no solamente para el Perú, sino para el mundo, considerando de esta alerta que se hace sobre el fenómeno del niño global. Porque queremos conocer más sobre este tema, está con nosotros Laureano del Castillo, él es director ejecutivo de CEPES, que es el Centro Peruano de Estudios Sociales, y experto además en temas de agua y tierra. ¿Cómo está, señor del Castillo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Guamaní. Gusto de estar en su programa nuevo. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Más aún porque ya nosotros en algún momento hemos conversado aquí en Economía Verde de los efectos que se venían, ¿no? Se hablaba del fenómeno del niño, de las consecuencias a la agricultura, a la ganadería. Bueno, ya estamos en curso. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Qué se ha podido analizar desde CEPE con lo que ya se ha visto estos últimos meses respecto a lo que es el fenómeno del niño costero para nuestro país, claro? Lo que tenemos es, podríamos decir, un agravamiento de las condiciones en las cuales se desenvuelve nuestra agricultura. Lo digo ¿por qué? Porque justamente venimos no de un problema de unos meses, sino ya de algunos años. Recuerda que hemos tenido la pandemia. Después de la pandemia hemos tenido el problema del encarecimiento y prácticamente ausencia de la urea, problema terrible de los fertilizantes. Cuando no habíamos superado ese problema, empezó el problema de la sequía en distintas partes del país. Bueno, se ha quedado, digamos, en la zona sur, pero inmediatamente después tuvimos el fenómeno del yacu, luego el niño costero, y ahora ya no se anuncia, sino que se nos dice que ha empezado el niño global. Entonces, los efectos acumulados sobre agricultores y agricultoras familiares es muy grande. Es decir, ellos han continuado su descapitalización, es decir, perdiendo y perdiendo su poco capital. Hemos tenido sequías por un lado, algunas zonas del país, hemos tenido también lluvias terribles. Entonces, ya para junio, ¿qué alimentos de repente es lo que se ha podido evidenciar que están escaseando, o esa afectación, estos fenómenos han afectado la producción de algunos alimentos en particular? ¿Se ha podido o se puede ver ya eso? Bueno, la respuesta la tienen las amas de casa. La anualización de la inflación de los alimentos alcanza al 17%. Y entonces eso es un efecto, como digo, que las amas de casa en el diario han ido percibiendo en el aumento de una serie de cultivos. Se han visto afectados inicialmente por los problemas de la urea, productos tan sensibles como el maíz, la papa, el arroz, que son altamente dependientes de la urea. Lo de las lluvias tan fuertes en el norte han afectado también muy fuertemente el arroz, pero también la papa en zonas de la costa central y la sierra central. Más al sur, la sequía está afectando a otros cultivos como la quinoa, el maíz amiláceo y la papa, por supuesto. Claro, cuando usted señala a las amas de casa, exacto, porque de repente ven una menor producción, pero también sobre todo en el precio, ¿no? Por eso que vemos que algunos productos no bajan como se esperaba, sin embargo se siguen sosteniendo. ¿Por qué? Porque estos son los efectos que usted ha tenido a bien identificar. Y un poco la tendencia es que se sostenga de esta manera. Lamentablemente, ¿puede cambiar? Sí, lamentablemente la tendencia va a ser al agravamiento de estos problemas, porque con el anuncio del inicio del niño global, y ya usted lo ha visto en el adelanto que ha pasado, hay problemas en todo el mundo. Pero en lo que respecta a nosotros en el país, los productores van a tener problemas de lluvias fuertes en la costa norte y central, y una sequía que se mantiene todavía en la zona de Puno y parte de Cusco. Y eso nos afecta. ¿Y cómo nos va a afectar? Elevando aún más el precio de algunos de los productos. Si las lluvias, las inundaciones cortan las carreteras, pues vamos a tener el problema que se suma de las dificultades en el transporte, es decir, mayor costo para el traslado de los productos a las zonas de consumo. Claro, es que son diversos factores, ¿no? Estamos hablando, lo que usted bien señalaba, el tema de los fertilizantes, el tema de las lluvias, sequías y por ende también el cierre de las vías, cómo se abastece, por ejemplo, ciudades tan grandes como Lima y otras más, ¿no? Porque toda la producción, sabemos, está en la sierra del país, está en la zona centro, en la selva también.
Entonces, ¿y cómo va en lo que es también la seguridad en la cadena agroexportadora? Porque sabemos que hay compromisos que se debe de cumplir con determinados países en la entrega de determinados productos también. Ese es un efecto que normalmente no se ve. Cuando se habla, y no es el primer niño, hemos tenido varios niños anteriormente, cuando se hacen estimaciones sobre la afectación del niño en la agricultura, usualmente se habla de la cantidad de hectáreas perdidas, por ejemplo, por las lluvias. Ahora tenemos alrededor de 50.000 hectáreas que han sido afectadas por las lluvias en el norte. Pero no se habla de la afectación del ciclo vegetal. Es decir, la agricultura es una actividad humana que trabaja con seres vivos. Las plantas son seres vivos que tienen su ciclo de crecimiento en el que normalmente se siembra, la planta crece, florea en algún momento y da fruto y se cosecha. Pero si el clima juega una mala pasada, ocurre que la floración puede no ocurrir o ocurrir a destiempo, con lo cual tenemos no solamente una pérdida en esta campaña, sino eventualmente en la siguiente campaña. Sin embargo, las temporadas anteriores, pese a que han habido esta situación también de sequías, se ha tenido esa garantía de poder cumplir con lo pactado en la cadena agroexportadora, vuelvo a incidir en ello. ¿Hay alguna forma de que anden por caminos separados? ¿Cómo entonces es que se ha podido garantizar ello, si venimos ya de meses bastante complejos? Bueno, hemos tenido, hay que reconocerlo, en años anteriores un buen ciclo de bonanza, particularmente para las agroexportaciones. Recuerde usted, al primer año de la pandemia, el 2021 y 2022, se reportaba que en términos de agroexportaciones habíamos tenido, pese a que todas las actividades económicas habían caído, inclusive la agricultura, la agroexportación se había mantenido e incluso había aumentado volúmenes y montos de exportaciones. Pero estas lluvias afectan a todos. Como dice el dicho, cuando llueve todos se mojan. Cuando hay más calor del que se necesita, las plantas se ven afectadas. Hacia el sur, cuando hay sequía, ganado y plantaciones sufren mucho. Entonces, también la agroexportación, y ya lo han expresado sus voceros, se ha visto afectada. Eventualmente no van a poder cumplir con alguno de sus entregas. Pero eso va a ser un panorama global, vamos a decirlo así, por las cifras que estamos teniendo, los datos del calor en Europa tan fuerte que hemos tenido en las semanas pasadas. Usted misma acaba de reportar muertes en la India. Esto es algo que está empezando, lamentablemente. ¿Y hay algunos productos peruanos que sean mucho más sensibles, que se vean más afectados por estos temporales? Bueno, sin duda alguna, los productos que requieren una cantidad menor de agua y si hay mayor cantidad de lluvia, se ven afectados no solamente por esto, sino también por plagas, que es el otro factor que normalmente no se percibe, por lo menos de inmediato. Entonces van a haber plagas en el caso de la papa, vamos a ver plagas en el caso del algodón y eventualmente algunos frutales. Entonces, esas son cosas que hay que estar previendo. Entonces, no solamente la ayuda inmediata, sino también la necesidad de mirar la complejidad que implica la actividad agraria. O sea, plagas producto de este contexto, ¿no? Plagas porque sabemos que hay organismos como el SENASA, por ejemplo, que trabajan en el control de la presencia la aparición de estas plagas precisamente, pero ¿por qué podría aparecer? O sea, por el contexto ya se hace o se presenta en dimensiones mucho más complejas. Por supuesto. Así como hablamos del ciclo vegetativo de las plantas y de los animales, hay que hablar también del clima. El clima tiene una relativa regularidad, pero ante fenómenos como el Niño, ¿no? Lo que estamos viendo son situaciones excepcionales. Mayor calor, mayor humedad. Y entonces, como bien dice usted, nuestros organismos están preparados para enfrentar estas plagas y estas enfermedades, pero claro, cuando las condiciones varían tanto, el problema se vuelve mayúsculo. Pensemos en el dengue. En el Perú, el dengue ha sido un problema endémico hace varios años en varias zonas. Con este niño costero que tenemos, ya ve usted las cifras, la cantidad de muertos que vamos teniendo, zonas donde el dengue está causando una cantidad muy grande de contagios, ¿no? Y lo tenemos no solamente en el norte, en la selva que lo teníamos, sino hasta en Tacna hemos reportado problemas de dengue. Y plagas que a frutos.
y plagas a los frutos, a las plantas, enfermedades a los animales, por el frío, por la mayor cantidad de agua, por la sequía. Entonces, como dije, son organismos vivos y como nosotros sufrimos estos cambios. Claro que sí. A ver, nos encontramos en el desarrollo ya de lo que es el Niño Global, así lo ha dado a conocer esta agencia meteorológica de Estados Unidos. Estamos también en paralelo con el Niño Costero. Sin embargo, no estamos de repente en su máxima expresión, al menos este mes y de repente el próximo. Así es. Estamos hablando de unos 2 o 3 meses de lo que se viene en adelante con una mayor expresión tal vez. ¿Se puede hacer algo este mes, el próximo, a manera de prevención para lo que puede venir, como lo que usted menciona, esta de repente sobredimensión o este incremento o aparición de posibles plagas, la afectación a los cultivos, a los ganados también? Hay muchas cosas que se pueden hacer. O todavía, o ya es muy tarde. Bueno, sobre el clima no tenemos ninguna capacidad de influir para mejorarlo, para evitar que haya menos calor o menos lluvia. Pero lo que sí tenemos es la capacidad de anticiparnos algunos de sus efectos nocivos. Y lo fundamental, diría yo, pasa aquí por 2 aspectos. Primero, la coordinación al interior de las distintas autoridades. Penosamente, en el país nos caracterizamos porque cada uno juega su partido. Cada ministerio, inclusive cada dirección dentro de algunos ministerios. Entonces se requiere un trabajo articulado porque no nos sobra la plata. Y en segundo lugar... ¿Qué ministerios usted? Directamente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero también el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Educación, en lo que significa trabajar con los niños y enseñándoles lo que hay que hacer, en el Ministerio de la Producción y en fin. ¿Y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario? Por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Cómo qué acciones? Por ejemplo, se tomó medidas como la entrega de bonos, el bono sequía, por ejemplo, o qué estrategia se podría, desde su experiencia, aplicar, al menos en estos momentos. A ver, hay cosas que están relativamente ya definidas porque no es el primer niño que tenemos. Exacto. En el caso de lluvias extremas, lo primero que se sabe que hay que hacer es limpiar los cauces, lo que se llama la descolmatación. Es decir, los cauces de los canales se llenan de basura, de piedras, viene una buena lluvia y eso se rebalsa. Entonces, para evitar eso, hay que limpiar. Eso se llama descolmatación. Ese es uno de los factores. En la zona andina, altoandina, donde tenemos el problema de temperaturas muy bajas, donde el ganado muere, pues hay que preparar galpones, ¿no? Y no limitarnos a entregar frazadas a la población cuando está muriendo. Hay que vacunar al ganado, hay que transmitir qué técnicas tenemos para evitar la afectación de los ganados. Y hay que organizar la parte alimentaria. Eventualmente, frente a una helada, por ejemplo, vamos a perder cosecha. Bueno, vamos a esperar que haya una helada para ver, uy, ¿ahora qué le damos de comer a esta gente? No, hay que ir preparándose para eso. Lo mismo... ¿Como almacenar, por ejemplo, guardar, como se dice, para esta temporada difícil? Proveer algún tipo de alimentos para esa población, tener planes operativos, que es lo fundamental y no lo que nos suele pasar. Lo escuchamos en las noticias, ha habido un huaico, una helada... Hay que llamar a las autoridades. No, las autoridades como los bomberos deberían ya estar preparados con tener planes de contingencia muy claros y muy precisos para actuar apenas se produce el daño, apenas se produce el efecto. Y lo mismo en el norte, ¿no? Como dije, descolmatación, pero también otro tipo de obras. Y disculpe, ¿y este nivel de coordinación viene desde lo que es ministerio, gobierno regional, gobierno local y ciudadanía, ¿no? Tenemos ese tiempo fundamental para poder actuar y poder en algo mitigar los posibles efectos. Sin duda, y ese es un problema que tenemos en el país. Muchas veces frente a situaciones como estas decimos el gobierno nacional tiene que hacer, pero olvidan los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, que ellos tienen también una labor fundamental. Ellos son parte del gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Entonces hay que coordinar entre el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales. Qué importante sería, por ejemplo, iniciar una campaña de concientización también a la ciudadanía, ¿no? Nos preparamos para, por ejemplo, desarrollamos simulacros para la llegada de algún o el desarrollo de algún evento sísmico. Sin embargo, podríamos también poder recurrir a una buena práctica de concientización de lo que se va a venir en adelante, de las escuelas, a nivel distrital, regional, de cómo también nosotros debemos de prepararnos para ello, porque algo hay que hacer. La situación que se viene no va a ser nada sencilla.
También le consultamos relacionado a lo que es a nivel Perú, ya estamos analizando, pero a nivel mundial, esta situación que que se viene presentando no es exclusiva de Perú. No. Hay países también con gran potencial de exportación en lo que es cereales. Al menos en la región, ¿cuáles también se van a ver afectados? Y de repente de Asia, grandes productores de cereales, por ejemplo, ¿no? También van a sufrir estos efectos del niño global. Sin duda, uno de los efectos principales cuando hay niño global es el calentamiento excesivo en algunas zonas. Y esto se traduce, por ejemplo, en incendios forestales, ¿no? California ha sufrido mucho de incendios forestales y un elevamiento de la temperatura hace que el riesgo de incendios se incremente, pero también de sequías, ¿no? Y el niño justamente se llama niño global y eso lo aprendimos ya hace varios años porque no es solamente como nos enseñaron a los mayores que era algunas navidades, que por eso se llama el niño que afecta el sur del Ecuador y el norte del Perú. No, ahora el niño, ya lo vemos en las gráficas, es una alteración en la temperatura del Pacífico Central y oriental que afecta el clima en todo el mundo. Y entonces tenemos cosas tan raras como, por ejemplo, tornados en Uruguay, que lo tuvimos hace algunos años, una intensificación de la frecuencia de huracanes en el Golfo y fenómenos como esos. Y bueno, ¿se puede identificar algunos países también en Sudamérica o en América que se van a ver afectados? Usted mencionaba los incendios en California, pero también no hay que dejar de lado lo que está pasando en Canadá. Usted sabe, estos incendios que no cesan, ¿no? Así es. Pero el tema de la seguridad alimentaria, ¿qué países también se van a ver sensiblemente, bueno, o básicamente afectados? Bueno, todos hemos padecido los efectos del aumento del trigo, por ejemplo, ¿no? Que se reduce en el caso nuestro en el pan. Importamos el 99% de la producción de trigo que consumimos. Bueno, ¿y por qué fue eso? Básicamente por los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero también han habido problemas de sequía en Argentina, en Uruguay, que son también proveedores importantes de granos como el trigo. Entonces, una sequía que afecta a estas regiones o las planicies de Asia o de Norteamérica pueden implicar problemas muy graves de hambruna en el mundo. No para todos, efectivamente, siempre, digamos, las consecuencias las pagan las personas con menores recursos. Muy bien, algunas otras, de repente, algunas otras precisiones que se pueda adoptar a manera de lo que se viene, señor Laureano. Bueno, hemos hablado hoy día básicamente de agricultura, pero creo que hay que tomar en cuenta que una parte importante de la población vive en las ciudades y lo que vemos con el niño es inundación de ciudades. Entonces ahí hay mucho que hacer, preparar nuestras casas para una lluvia fuerte. Por ejemplo, en Lima, que no está preparada para las lluvias porque decimos en Lima llueve, pero en realidad eso no es lluvia. Pero también revisar la ubicación de asentamientos en quebradas donde sabemos que con una buena lluvia eso va a ser afectado por la lluvia. Entonces creo que hay labor para ciudadanos y autoridades. Exacto, hemos hablado de lo que es agricultura, el tema de las viviendas, pero también algo muy corto de lo que es la ganadería, ¿no? Que también es una cadena de producción y de abastecimiento muy valiosa e importante, porque estamos hablando de que obviamente sin una buena producción habitual también cómo se alimenta o cómo se garantiza la producción. Así es. Recordemos que la principal proteína animal que consumimos en el país es el pollo y la alimentación del pollo depende de estos alimentos importados, como decíamos hace un rato, maíz amarillo duro y otros más. Y para el caso de los pobladores altoandinos, su ganado es, como dicen algunos, su alcancía. Si muere el ganado por sequía o arrastrado por unas lluvias, en realidad están perdiendo su poco capital ahorrado. Muy bien, muchísimas gracias, señor Laureano, por estar con nosotros, darnos todos estos alcances, sobre todo de aquello que todavía se puede hacer. No estamos hablando de acciones que se deben de ejecutar a nivel ejecutivo, pero sobre todo bajo esta coordinación. También tienen que estar de manera muy activa los gobiernos regionales, distrital y sin dejar de lado a la población, a todos nosotros, porque
Si no tomamos acciones también, al final nosotros ayudamos a que no se concreten estas buenas acciones, ¿no? Si estamos de espaldas a la situación que se puede venir, pues no vamos a conseguir los propósitos que se espera. Muchísimas gracias, señor Laureano. Un gusto nuevamente conversar con usted y lo esperamos prontamente. Muy bien, nuestro invitado es Laureano del Castillo. Él es director ejecutivo de CEPES y experto en temas de agua y tierra. Bueno, CEPES es el Centro Peruano de Estudios Sociales. Muchísimas gracias.